Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos de Cambio del Grupo de Puebla. Hoy tenemos una conversación con dos personalidades apreciadas del continente. Estamos con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Y queremos analizar el tema del descontento social, de la explosión social y de una movilización que dura más de 15 días hoy en Colombia. En estos 15 días ha habido un crecimiento que se percibe entre la gente de la confianza y de la conciencia de su poder de cambio, pero también ha habido una respuesta oficial represiva muy, muy fuerte. Ha habido denuncias que han sido recogidas por organismos internacionales de graves violaciones a los derechos humanos. Ha habido uso de armas de fuego contra los manifestantes por parte de la policía e incluso han participado personas civiles o de civil, también haciendo disparos contra la población, en particular contra la minga indígena, en el fin de semana en la ciudad de Cali, que es el epicentro de la protesta y está hoy prácticamente militarizada. Por eso le damos la bienvenida a los dos expresidentes y les vamos a pedir cada uno una introducción al tema inicial de unos 7 minutos para que posteriormente podamos hacer preguntas, tomar las iniciativas que salgan del chat de quienes nos están escuchando y tener una discusión profunda sobre un tema tan de actualidad, tan de coyuntura, pero de tanta proyección para todo el continente. Presidente Samper, le damos a usted primero la palabra. ¿Cómo está viendo la situación de Colombia? Bueno, muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos a moderar este diálogo y, por supuesto, a Rafael Correa, que es una persona que tiene una percepción desde afuera, pero cercana de lo que puede estar pasando en Colombia. Yo tal vez haría un breve resumen. Algunos piensan que esto que estamos viendo en Colombia, que es una verdadera explosión social, ha sido el resultado de una reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Duque. Es verdad que esa reforma tributaria, que es de los pocos países de América Latina que se atreve a presentar una reforma tributaria en medio de la pandemia, tenía como objetivo poner a la clase media colombiana a pagar los costos, la factura social de la pandemia, a través de mayores impuestos al IVA, pero el IVA no a cualquier tipo de bienes, el IVA a los servicios funerarios, el IVA al internet, el IVA a los medicamentos. También tenía la pretensión de ampliar la base tributaria para incorporar más a la clase media a la condición de contribuyente. Y finalmente la reforma tributaria no sobrevivió y fue retirada, pero la explosión social que produjo se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Yo diría que en el fondo la reforma tributaria fue un detonante de unas circunstancias que confluyeron en esta explosión, que yo resumiría en tres circunstancias. La primera, el incumplimiento de los acuerdos que se hicieron de un paro parecido que hubo en el 2019, que realmente no se cumplió en sus temas, especialmente los que se relacionaban con la educación. En segundo lugar, todo el efecto que ha producido la pandemia. En Colombia la pobreza ha subido del 36% al 42.5% en un año. La tasa de desempleo es superior al 20%. La gente se ha empobrecido. Hay muchos hogares que han dejado de comer una comida diaria para poder subsistir. Y hay un dato aterrador, y es que hay 2,5 millones de colombianos que dejaron de ser clase media y pasaron a engrosar el ejército de la pobreza. Es decir, la pandemia de todas maneras está pasando su cuenta de cobro con esta explosión social y con el desespero de la gente, que estaba realmente tan desesperada que prefirió el riesgo de un contagio que quedarse en su casa a morirse de hambre, prefirió salir a la calle. Y el tercer factor que llega aquí, que tiene que considerarse, es el incumplimiento de los acuerdos de La Habana, especialmente en temas tan sensibles por parte de este gobierno, en temas tan sensibles como el tema de la distribución de tierras. Algún día, para
matizar con una anécdota. Yo le pregunté a Rafael Correa, le dije, ¿por qué será que la guerrilla colombiana termina en la frontera con Ecuador y de allí no pasa? Entonces Rafael me contestó, es que a ustedes les faltó un Eloy Alfaro. Como no tuvieron un Eloy Alfaro, es decir, como no hemos tenido realmente, no hemos hecho los cambios agrarios que se necesitan, por eso precisamente estamos confrontando esta situación hoy día con los campesinos, con los indígenas, con los sectores afrodescendientes. Pues bien, tierras, reparación de víctimas y sustitución social de cultivos ilícitos en lugar de fumigaciones son los tres grandes incumplimientos de este gobierno con los acuerdos de La Habana, para no hablar de la continuación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que no ha sido posible en 3 años. De tal manera que ese es el segundo factor, el tercer factor de discrepancia, que sin duda se ha venido sumando. Ahora, termino diciendo que esta explosión social hay que analizarla en 3 escenarios distintos. Lo que podríamos llamar el paro en sí, que son las reivindicaciones de los trabajadores, de las asociaciones sindicales, de los sectores cooperativos, de los sectores sociales organizados, con sus reivindicaciones muy concretas. El segundo escenario es el de la movilización social, que incorpora a una gran cantidad de jóvenes insatisfechos. Más del 80% de las movilizaciones son personas jóvenes que se sienten desencantadas. La tasa de desempleo de los jóvenes es el doble de la tasa de desempleo del país. Están reclamando educación gratuita, están reclamando seguridad, y creo que ese es un punto fundamental. En una reciente encuesta, el 81% de los jóvenes manifestó apoyar el paro porque no encuentran futuro realmente en el país. Y el tercer escenario es el escenario, lo que llaman los bloqueos, que son ya cuestiones puntuales en las cuales participan personas que de alguna manera están interesadas en producir a través de esos bloqueos una desestabilización. Y ahí, por supuesto, encontramos un uso excesivo de la fuerza. Es verdad que ha habido un uso y una respuesta excesiva de fuerza, pero también es probable que en esos grupos hayan personas, a mi juicio, más de derecha que de izquierda, que estén interesadas a través del fuego, del conflicto y de la desestabilización, a crear en este país un escenario de guerra que solamente le serviría al uribismo para pedir que continúe la mano dura aún contra Duque, y esto es un escenario que no podemos descartar. Para esos bloqueos, lo que se está proponiendo y está de alguna manera ambientándose son los corredores humanitarios que permitan el paso de alimentos, de vacunas, de medicamentos, de misiones médicas, inclusive la gente que quiere trabajar, porque la movilización social no acaba. Hoy fue un día de movilización social bastante pacífico, con expresiones culturales y artísticas, de tal manera que sí hay aquí un compromiso de violaciones de derechos humanos que sin duda están produciendo unos efectos muy complicados. La comunidad internacional está muy preocupada. Aquí se nos fue la imagen. No sé si me estarán escuchando o no todavía. Escuchando y viendo, Ernesto. La comunidad internacional está muy preocupada porque se están registrando más de 40 muertes, más de 200 desaparecidos y más de 2.000 violaciones de derechos humanos. Frente a eso, lo que estamos proponiendo en el Grupo de Puebla es que haya unos mecanismos de verificación creíbles, que se establezcan responsabilidades empezando por la fuerza pública, pero también si hay actores externos, que se pueda saber quién está y cuáles son los intereses que están alrededor de esto. Este es como el panorama, no sé si Clara quiere hacer algún complemento. Este es como el panorama general de cuáles son las causas, cuáles son los escenarios y cuáles serían las salidas a este tema. No te oímos, Clara. Creo que debes conectar tu micrófono, Clara. Siempre se me olvida.
Sí, quisiera hacer un breve complemento a la muy completa y conceptual presentación. Está yendo. Creo que está como con problemas tu ¿Me escuchas? internet. Es que el internet Ahora sí sí. está un poco fallando. Porque también se ha querido dar una imagen, desde luego que no ha tenido la receptividad de otras épocas, de que lo que hay en Colombia no es fruto de un descontento social generalizado y una acumulación de problemas sin resolver de tiempo atrás, sino que es una instigación desde fuera. E incluso han dicho los del Centro Democrático, del partido de gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que esto es algo instigado desde Venezuela por el presidente Maduro, que aquí las izquierdas colombianas están incendiando al país, acusan a sus principales dirigentes, entre ellos a Gustavo Petro, de terrorismo y demás. Y la realidad es que con este tipo de negación de lo que está pasando en el fondo, en los intestinos y en el corazón del país, es muy difícil que el gobierno del presidente Duque responda adecuadamente a la situación. Así justifican la represión, pero también el inmovilismo. Y el inmovilismo social en este momento ya no es una alternativa. Yo quisiera pasarle la palabra al expresidente Rafael Correa, también desde su percepción de la problemática del Ecuador, que vivió un estallido parecido en 2019 y desde su óptica de dirigente latinoamericano, ¿cómo está viendo desde fuera la situación de Colombia? Bueno, con mucha preocupación y con mucho dolor. Primero, muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a Ernesto, un abrazo a ti, Clara, un abrazo al pueblo colombiano, a las víctimas, a las familiares de las víctimas fatales, a los familiares y a las víctimas no fatales. Hay más de 40 muertos, de acuerdo a las cifras que estaba leyendo, 43, 47, probablemente ya pasen de 50, y son costos irreversibles. La pérdida de una vida humana es una pérdida para toda la humanidad y es un costo irreversible. Mi saludo solidario. Para mí es delicado hablar de un país hermano como Colombia, pero ya que me ha invitado a este seminario, pues a este conversatorio, digamos, daré algunas opiniones. La piedra no se rompe por el centésimo golpe. Si ustedes dan 100 golpes a una piedra y se rompe el centésimo golpe, no es el último golpe el que rompió, son los 99 anteriores todavía. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Algunas estadísticas lo ponen en el séptimo más desigual. América Latina es la región más desigual del planeta. En promedio somos la clase media. Y a los economistas nos encantan los promedios, ¿no? Y somos capaces de decir que si hay un pobre hombre con la cabeza en un horno hirviendo y los pies en un cubo de hielo, en promedio está bien. No, en promedio está muy mal. Por donde se los mire está muy mal, ¿no? Entonces, en promedio somos la clase media mundial. Pero ustedes encontrarán gente más rica con mayor opulencia que los ricos de Suiza, y gente más pobre que ciertos países de África Central, sudeste asiático, etcétera. Hay demasiada desigualdad. Entonces, cuando un observador extranjero, humanista, ve lo que sucede en América Latina y ve esta clase de explosiones, lo que se dice es, ¿por qué se demoraron tanto? Se pregunta por qué se demoraron tanto. O sea, con desigualdades tan flagrantes, tan obscenas, no sé el término, porque en verdad son cosas demasiado graves. Decimos que América Latina es territorio de paz. Bueno, Colombia es un país que no ha logrado resolver su conflicto armado, pero consideramos paz a la ausencia de violencia. La paz no es solo la ausencia de violencia. La paz es sobre todo presencia. Presencia de justicia, presencia de oportunidades, presencia de dignidad, presencia de bienes básicos para todas y todos. Y América Latina está en capacidad de proveer aquello para todos sus habitantes, pero la mala distribución del ingreso, la mala distribución de la riqueza, produce que haya gente extremadamente rica, gente extremadamente pobre. Esa es la violencia cotidiana, balas cotidianas contra la dignidad humana. Y cuando hay un evento como el que sucedió en Colombia, que para enfrentar una indudable crisis sanitaria que repercutió en crisis económica, nadie la previó, todos los países están pasando problemas, pero esa es la política económica, tratar de superar las crisis en el menor tiempo posible, o el menor costo posible, y decidiendo, por eso es político, son opciones. ¿Sobre quién caen los costos? Sobre los más ricos, sobre los más pobres, normalmente,
como la política económica refleja la relación de poder en una sociedad, y los poderosos son los que gobiernan, las élites hacen que caiga ese peso de la crisis en la clase media, en los más pobres, ahondando aún más en la injusticia, la desigualdad, la destrucción del ingreso y la riqueza. De hecho, en cada crisis en América Latina, el coeficiente Gini, que es el principal indicador de distribución del ingreso, mientras más alto, más cercano a 1, más desigualdad, aumenta, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Y perdonen que nos pongamos de ejemplo, pero nosotros tuvimos una dura prueba. En 2015, 2016, se nos desplomó el precio del petróleo a menos de $20 el barril, se nos apreció el dólar, pero apreciación récord. Con respecto al peso colombiano, el peso se depreció 70% con respecto al dólar. Todo el mundo viajaba de Guayaquil, mi ciudad natal, 10, 12 horas a comprar ipiales, porque de todos modos le resultaba económico, más barato, ¿no? Tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter, que nos hizo perder 3 puntos del PIB. Perdimos juicios internacionales por estos tratados de protección recíproca de inversiones, que es renunciar a la soberanía, ¿no? En función de los intereses del capital transnacional. Perdimos como más de 1 punto del PIB en esos juicios. Y pese a eso, ¿no? Logramos superar esas durísimas pruebas sin aumentar pobreza extrema, sin que aumente el coeficiente de Gini, porque el peso de esa crisis, ¿no? Recayó sobre los más poderosos. Ahora, los más poderosos son los que manejan los medios de comunicación. Te van a reclamar que le subió la Nutella, aunque no lo crean, reclamaban eso, que subió la Nutella importada, porque pusimos aranceles para proteger el sector externo, para generar ingreso fiscal, ¿no? Y aprovechan de esto pues para tratar de confundir a la gente, pero la estadística está ahí. Logramos superar esa dura prueba sin aumentar pobreza extrema, sin aumentar Gini. Esa es la política económica. Tratar de superar el menor tiempo posible la crisis, o el menor costo, y decidiendo sobre quién cae el costo. Entonces, cuando hacen recaer el costo de tremenda crisis sobre la clase media, sobre las grandes mayorías, bueno, es el 100º golpe que hizo ya reventar a la piedra. Y la gente ha salido a protestar. Ojalá sean protestas pacíficas. Ha habido brotes de violencia, pero también la mayor violencia es la violencia oficial, la represión brutal. Nosotros también tuvimos protestas, ¿no? Pues protestaban en nuestro caso por ley de herencia, los que nunca iban a recibir una herencia, los desheredados de siempre, manipulados por los medios de comunicación, salieron a protestar cuando propusimos una ley de herencias para que haya una mejor distribución de la riqueza, no solo del ingreso, sino de la riqueza. En todo caso, la policía tenía claras indicaciones de jamás responder con violencia. Incluso hay videos, hay todo lo que ustedes quieran, se quedaban sorprendidos de que le echaban tinta, escupían a la policía y la policía no respondía. O sea, se puede mantener el orden público sin caer en represión, sin caer en una violencia oficial que lamentablemente e indudablemente ha ocurrido en Colombia. En todo caso, estamos ante una crisis, hay que tomar medidas presas en la política económica. Hacer el peso de esa crisis recaiga sobre los que más tienen, no sobre la grandes mayoría. Peor, cuando ya estamos en crisis y va a empeorar, va a pauperizarse aún más la población. La gente también necesita ver coherencia. Sí, en esa reforma tributaria se puso impuesto a las grandes fortunas, 1 o 2%, dependiendo del nivel de fortuna. Pero, por ejemplo, hay 100.000 millones, se calcula que hay 100.000 millones de dólares de colombianos en los paraísos fiscales, que solo cobrando el adecuado impuesto a esos capitales, a esos paraísos fiscales, se recogería cerca del 80% de lo que está recogiendo la reforma tributaria que propuso Duque, que ya retiró. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no se lucha contra el paraíso fiscal? Todos saben que los paraísos fiscales están para ocultar el origen de esos capitales, normalmente dinero sucio, para eludir impuestos, para evitar la transparencia. Queremos realmente, ¿no?, transparentar las cosas, queremos realmente ayudar a las grandes mayorías, luchemos contra el paraíso fiscal, pero nadie les habla de eso. Solo más impuestos sobre la clase media, el garrotazo a las grandes mayorías, y ahí están las consecuencias. Pero finalizo con lo que empecé. La piedra no se rompe al 100º golpe. Se puede romper al 100º golpe, pero no por el 100º golpe, sino por los 99 anteriores. Con las grandísimas, inmensas, intolerables diferencias de América Latina. En una crisis obvia, nadie la puede negar, pero que nuevamente se trate de poner el peso de esa crisis sobre la clase media, sobre las grandes mayorías, pues la gente tiene todo el derecho de protestar. Clara. Quedó congelada. Bueno, mientras que se vuelve a sintonizar Clara y siguiendo un poco el orden, muchas gracias, Rafael. Consideraciones todas válidas.
Yo creo que hay dos grandes lecciones que nos deja la pandemia. Clara, estaba asumiendo tu papel mientras que te conectabas. No, es que esto es un desastre. Tengo que irme paseando por toda la casa buscando dónde entra la señal. Bueno, ahí está entrando. Puedes hablar. Después de escuchar al expresidente Correa, me preguntaba, expresidente Samper, el papel de la desigualdad que juega en todos los sentidos, concentrando el poder político al punto de, concentrando tanto el poder económico que el poder político termina tomando decisiones solamente en función de los grandes poderosos y no del grueso de la población. ¿Cómo abordar, romper ese círculo vicioso para que la democracia no sea solo de papel o una democracia simulada, sino que de verdad las decisiones puedan atender a un criterio democrático y no plutocrático? Bueno, yo creo que la experiencia que se estaba registrando en el 2019 respecto a los éxitos, entre comillas, de los modelos económicos que estaban aplicando los países que tenían gobiernos de derecha, como el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de Chile, eran absolutamente claras. No habían conseguido ni unos niveles aceptables de crecimiento, ni mucho menos unos niveles de inclusión social. Es decir, el modelo de la derecha, que de alguna manera fue una reinstalación del modelo neoliberal que estaba a comienzos del presente siglo, pues ha demostrado su incapacidad. Lo salvó la campana de la pandemia, que no hizo sino profundizar las desigualdades, pero de alguna manera le evitó a los gobiernos tener que explicar por qué el modelo había vuelto a fracasar. Si nosotros miramos la aplicación del modelo que podríamos llamar solidario entre el 2004 y el 2014, cuando la mayor parte de los gobiernos eran progresistas, sacamos más de 100 millones de personas de la pobreza y las cifras de crecimiento fueron el doble de lo que habían sido durante la aplicación del modelo neoliberal. Entonces creo que hay dos lecciones que tenemos que aprender que nos deja la pandemia. La primera es que tenemos que decidir, como lo decía Rafael, quién paga los costos sociales, la factura social de la pandemia. ¿La van a pagar las víctimas de la pandemia, los pensionados, los asalariados, los desempleados, o la van a pagar los que inclusive se enriquecieron con la pandemia? Los grandes gigantes digitales, las grandes empresas farmacéuticas, ellos son los que deberían pagar, ayudar a pagar los costos de la pandemia. Pero además hay fórmulas alternativas que se deben explorar sin ningún tipo de timidez. Por ejemplo, la señora Merkel le pidió al Banco Central que le mandara el 10%, el 12% del Producto Interno Bruto en emisión para poder manejar el tema de la reactivación económica. ¿Por qué nosotros no podemos pensar de alguna manera en que el banco haga unos préstamos y unos desembolsos de largo plazo? ¿Por qué tenemos que refugiarnos en unas cifras sobre un déficit fiscal que es absolutamente imposible de lograr para todos los países del mundo, no solamente para Colombia o para Ecuador? Precisamente lo que necesitamos es expandir la demanda. Y para expandir la demanda no hay una fórmula distinta que una política generosa que debería alcanzar inclusive la refinanciación de la deuda externa, ahora que el Fondo Monetario Internacional se prepara a emitir 650.000 millones en derechos de giro. Entonces, creo que tenemos que estudiar otras opciones para responder esta pregunta de quién paga, como lo decía Rafael. Y hay una segunda, que es todavía más importante, y es que no podemos volver a lo mismo. No se nos olvide que en el 2019 los jóvenes de Chile estaban pidiendo constitución, los jóvenes de Ecuador estaban reventados con el tema de la gasolina, aquí en Colombia estaban pidiendo educación superior, es decir, había toda un grito de los jóvenes pidiendo unos cambios, y ese grito tenía que ver además con un tema que se está comenzando a ver en Colombia, y es que los jóvenes se han dado cuenta de que el futuro es ya. O sea, que el futuro no va a ser para ellos dentro de 20, dentro de 30 años. La pandemia les anticipó el futuro.
el cambio climático ya llegó, los problemas de los ecosistemas ya llegaron, la necesidad de sustituir las energías por energías limpias está planteada sobre la mesa, y también, como lo decía Rafael, siguiendo un poco la tesis de Piketty, los grandes cambios sociales se han producido a raíz de los grandes cambios políticos, como las dos guerras mundiales, la revolución bolchevique. Aquí también tendríamos que pensar en cuáles son los ajustes sociales que tenemos que hacer, y quizás, ojalá Colombia, con todos estos dolores que estamos pasando por cuenta de esta movilización, pudiera ser un proyecto precursor de lo que debe ser un verdadero modelo incluyente. En eso Rafael nos puede dar algunas lecciones importantes de lo que hizo en Ecuador, que fue una verdadera revolución de la inclusión. Sí, Ernesto, Clara, o sea, debemos estar claros, perdóname la cacofonía. La asignación de recursos a una sociedad y las decisiones de política económica no es que son leyes físicas, leyes naturales, cosas que tienen vida propia, son decisiones políticas, reflejan las relaciones de poder en una sociedad, refleja quién tiene el mando. Y cuando se le clava un paquetazo, como decimos en Ecuador, a la clase media, la grande mayoría, y no se toca, por ejemplo, utilidades bancarias que han tenido los bancos, han tenido ciertos grupos como las farmacéuticas, como las compañías de internet, claramente pues esos grupos son los que manejan el país, ¿no? Y están haciendo caer el costo sobre la clase media, etc. Yo creo que hay grandes males, grandes soluciones. Si hubiera estado en la presidencia de la República, en el caso de Ecuador, y hubiera tenido esta pandemia que nadie la previó, a todos nos está costando, sin embargo, América Latina y la región, habría que ver África, falta un poco de información ahí, pero en principio que peor han manejado la pandemia. Perú y Ecuador son los países con más muertes per cápita del mundo. En los niveles de vacunación en Ecuador, en Colombia, dan vergüenza, ¿no? En todo caso, grandes males, grandes soluciones. A mí me parece inmoral que en una tragedia así, donde hay decenas de miles de muertos por la pandemia, donde hay centenas de miles de gente desesperada por la falta de empleo, en países sin subsidios para el desempleo, haya grupos que rompan récord en utilidades, o solo que tengan utilidades. En Ecuador la banca, para un país como Ecuador esto es importante, ganó más de 230 millones de dólares en 2020, cuando todo el mundo quebraba. La banca seguía próspera. Entonces, grandes males, grandes soluciones. Nuestra Constitución permite, esta excepción, tomar todas esas utilidades como anticipo de impuestos, y si se les paga, pues será en el mediano plazo, ¿no? Si se les paga. Pero distribuir esas utilidades para aquellas empresas que están quebrando, para que no despidan trabajadores, para, como decía Ernesto, reactivar la demanda agregada y reactivar así la economía. Pero todo eso refleja las relaciones de poder. Por ejemplo, pagaron hasta anticipadamente en marzo del 2020 deuda externa, hasta anticipadamente, cuando la gente se moría en las calles. Redujeron el presupuesto en salud. En plena pandemia siguieron con las políticas fiscales de austeridad y redujeron el presupuesto, ¿no? ¿Quiénes dominan en Ecuador en estos momentos? Sobre todo el capital financiero, sobre todo la banca, ¿no? Y no tocaron las utilidades de los grupos que salían ganando en plena pandemia. Entonces, yo sí considero que a grandes males, grandes soluciones, y me parece inmoral que en tremenda crisis haya grupos que no solo tengan utilidades, sino que hay grupos que están rompiendo récord en utilidades. Yo dejé sin contestar un par de preguntas que me hicieron al inicio, o comentarios. Por ejemplo, la versión uribista, ¿no? Y de Moreno. Lenín Moreno fue a un seminario en Miami, de estos fascistas, ¿no? Montaner y toda esa gente, a decir que sin lugar a dudas era Maduro el que estaba manejando las protestas en Colombia. Como tú decías, claro, está en un estado de negación. Lo mismo era en octubre de 2019. Por eso me muchos dirigentes. Por el punto que habían incitado la protesta, ¿no? Se llama instigación a la rebelión, el delito, y financiado por Maduro. Nos roban no solo la verdad, nos roban el sentido común. Por un lado, Venezuela es un fracaso, está quebrada, haciendo extracción de bloqueos, y que está quebrada. Y por otro lado, tienen tanta plata hasta para financiar protestas y revueltas en otros países. Pónganse de acuerdo, por lo menos, no insulten nuestra inteligencia. Pero realmente están en un estado de negación. Las protestas de octubre, ustedes comentaron del 2019 en Ecuador, y yo me olvidé de comentar al respecto. ¿Por qué se dieron? Por la liberación de los precios de los combustibles.
porque siempre son las verdades a medias, siempre son las cosas a conveniencia. Precios internacionales de combustible, pero con salarios del tercer mundo. Entonces, precios internacionales con salarios del tercer mundo. Entonces son las incoherencias de siempre. Flexibilidad laboral como en Estados Unidos, pero no los subsidios por desempleo de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú pierdas tu trabajo en Estados Unidos, sí te pueden votar, sin previo aviso, muy fácilmente, en todos los estados, en la mayoría de los estados. Pero vas a tener un subsidio del gobierno federal normalmente, o del propio estado. Acá, en países como Ecuador, como Colombia, la mayoría de países de América Latina, algunos pocos tienen cierto seguro de desempleo. Ecuador lo creamos en nuestro gobierno, pero esto es absolutamente insuficiente. Quedarse desempleado, y son los afiliados al IES, ¿ya? Gran parte de la población económicamente activa de la fuerza laboral está afiliada al IES. Esa gente pierde su trabajo y va a la miseria. Siempre son las verdades a medias, ¿no? Lo que les conviene es imitemos el primer mundo, precios internacionales, flexibilización laboral, y lo que no les conviene callan, ¿no? Salarios del primer mundo o seguro por desempleo. Por último, una reflexión. Ojalá, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto, algunos hablan de volver a la normalidad. Dios quiera que no volvamos a la normalidad, que volvamos a una situación mucho mejor, aprendiendo de esta dura experiencia. Y una de las experiencias fundamentales es tener capacidad de creación, de conocimiento de la región. El nuevo colonialismo, ya no es el colonialismo en que imponían, te compraban a precio de gallina enferma materia prima para venderte a precio de gallina de huevos de oro bienes industrializados, el intercambio desigual, etc. El nuevo colonialismo es el colonialismo cognitivo. Dependemos del conocimiento que genera el primer mundo. Generar conocimiento es tremendamente caro, pero necesario. Por ejemplo, ese conocimiento relacionado con la vida, me refiero a las medicinas. En este caso, las vacunas. Estamos llorando lágrimas de sangre en América Latina. Somos los pordioseros del mundo, rogando que nos den migajas, que nos den las vacunas que les sirvan para salvar la vida de nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de generar conocimiento y no somos capaces ni siquiera de producir esta clase de vacunas. Esto es caro, pero con la integración se podía hacer. Ernesto fue el último secretario de UNASUR. Él sabe que teníamos una agenda de investigación, privilegiando precisamente estos sectores. Generación de conocimiento para salvar vidas. Ojalá que aprendamos de esta durísima experiencia y sepamos que tenemos que caminar, como decía José Gervasio Artigas, con nuestros propios pies, generar conocimiento, al menos para generar vacunas y salvar la vida de nuestros ciudadanos. Muy, muy interesante, presidente Correa. Aquí en Colombia, la banca sacó utilidades por el equivalente de la mitad de la reforma tributaria que estaban planteándole al pueblo colombiano. En un solo año, en el año de la tragedia y de la pandemia, cuando el gobierno emitió fue darle liquidez a los bancos y no para financiar el presupuesto nacional con miras a la compensación social a la población y a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el grueso del empleo. Pero ha tocado usted un tema que no podemos dejar de planteárselo al expresidente Samper y el exsecretario general de UNASUR. ¿Cómo volvemos por las vías del entendimiento hacia una integración latinoamericana y del Caribe que nos ponga a pisar fuerte en el concierto internacional de naciones para poder enfrentar todas estas taras que vienen incluso de la banca multilateral y del Fondo Monetario Internacional, que nos ponen a bajar salarios donde la gente no tiene otro hueco para abrirle al cinturón y presionan hacia abajo el cobro de los impuestos? Incluso estas reformas tributarias tienen inspiración en esos planes de ajuste. ¿Cómo hacemos para volver por caminos de la integración latinoamericana y hacernos fuertes como fortalecer la soberanía nacional a través de la integración latinoamericana? ¿Me preguntas a mí, Clara? Estaba preguntándole al presidente Samper, pero veo que de pronto está sin comunicación. Pero después de que conteste el presidente Samper, queremos escuchar también el concepto de Rafael Correa. Bueno, lo primero, coincido con Rafael en que el argumento de que Venezuela es, como decimos en Colombia, el coco de las elecciones, ese ya no va a funcionar porque no tiene credibilidad, como dice Rafael, llevar 3 años, como llevamos en Colombia, diciendo que Venezuela está sin un peso, que no tiene liquidez, que Maduro se va a caer en cuestión de días, que la cuestión es de minutos
respaldar las medidas de bloqueo económico contra Venezuela, y ahora resulta que Venezuela es el causante de todos los males que se están produciendo en Colombia. Eso no tiene seriedad, ese es un mal chiste, y yo creo que ese argumento no va a caminar aquí en Colombia, va a caminar al revés. Si lo que pretenden es polarizar el país para que la gente termine votando otra vez por el candidato de Uribe, va a salir al revés, y es que la gente va a votar contra Uribe por el candidato que tenga más opciones en el sector progresista. El segundo tema, que tiene que ver con lo de UNASUR, sí, es verdad. Yo tenía mucha ilusión de poder volver a la flamante sede que dejó Rafael Correa en Quito, que era la sede multilateral más moderna del mundo en ese momento, y que convirtió a Quito en la capital de la integración latinoamericana, especialmente la suramericana. Hubiera llegado a ser de la latinoamericana con el tiempo. Nosotros nunca habíamos estado tan desintegrados y nunca habíamos necesitado tanto la integración como ahora. Yo pensaba el otro día cómo hubiera sido, Rafael, el Instituto de Salud de UNASUR, que funcionaba en Río de Janeiro bajo los auspicios de la Fundación Fiocruz, con una excelente directora que fue ministra de Salud de tu gobierno, que fue Karin Vance. ¿Cómo hubiera sido de útil tener ese instituto funcionando, un instituto que tenía conocimiento sobre el manejo de pandemias, que había manejado el ébola, que había manejado el chikungunya, que había manejado el Zika, que tenía todo un banco de medicamentos que hubiéramos podido utilizar para conseguir las vacunas, como se está haciendo hoy día con el mecanismo COVAX, para que nos den una limosna, el 20% de las vacunas a través de un mecanismo de consolidación. Hemos perdido, como decía respondiendo a alguna pregunta, nosotros perdimos la batalla porque las vacunas fueran consideradas bienes universales. Hoy día son mercancías comerciales, y lo que hay es una guerra comercial entre las empresas farmacéuticas, en la cual, como siempre, los grandes perdedores somos los países en desarrollo que no tenemos las vacunas. Pues bien, a partir de esa convicción, pues creo que no quiero terminar esta reflexión con una nota pesimista. Yo creo que soplan vientos progresistas en la región, la elección de López Obrador en México, la elección de Alberto Fernández en la Argentina, el regreso de la democracia a Bolivia, la nueva constitución en Chile. Claro, hubiéramos querido también consolidar esos vientos en Ecuador, pero fue muy difícil porque realmente era solamente Rafael Correa contra el mundo lo que se jugó en esas elecciones. Pero de todas maneras creemos que se pueden abrir caminos en el Perú. Vemos a Lula elegido fácilmente como nuevo presidente de Brasil, si las cosas se dan. Entonces, en la medida en que vuelva a haber gobiernos progresistas, creo que el concepto de integración que hay dentro del progresismo no es la integración de los tratados de libre comercio, que es lo que hoy día está primando, sino es la integración regional, o sea, construir región, construir ciudadanía, construir infraestructura, construir redes de ciencia y tecnología, construir conectividad, es decir, comportarnos como una gran región, que es lo que somos. Y para eso estaba preparado UNASUR, fue diseñado como un poco como el esquema de la Unión Europea para poder hacer integración sectorial, que era lo que estábamos haciendo al margen de las consideraciones políticas que eran importantes. Pero aún con esas consideraciones políticas, cuando yo estuve secretario, jamás se puso por delante un interés ideológico por encima de la unidad regional. Hubo gobiernos de derecha y de izquierda en el sur, y siempre había un acuerdo sobre lo fundamental que era sacar adelante la región. Este mal de la polarización ideológica llegó con la derecha, de tal manera que yo espero que cuando la polarización baje, que debe bajar necesariamente, pues en ese momento podemos retomar la idea de seguir trabajando en un esquema de integración, y ojalá podamos regresar con Rafael a Quito a reinaugurar nuestra sede en la mitad del mundo. Yo me recuerdo que Rafael Correa nos invitó a todos los presidentes de partidos de izquierda del continente para debatir sobre la retoma conservadora. Eso fue año
que será 2014. Asistí a mucho honor a la gran asamblea, gran congreso que se hizo para determinar si Alianza País iba a ser un movimiento o un partido político. Y de esas luchas, Rescata es un proyecto de muy largo alcance del buen vivir tomado de nuestras comunidades indígenas que en Colombia han sido fundamentales y son muy respetadas en las movilizaciones sociales. Cuéntenos, Rafael, dentro de ese comentario que cree que tiene que hacer sobre la integración, ¿qué papel juega esa cosmogonía indígena en la recuperación de valores y en la proyección de un modelo de desarrollo económico amigable con la naturaleza? Mira, desde el 2014, Clara, cuando hubo un cambio en las condiciones internacionales, se derrumbaron los precios de los commodities, estas mercancías que se comercian mundialmente, básicamente materias primas, sobre todo recursos naturales, que es lo que exporta América Latina. Hubo un cambio de ciclo en América Latina, hubo problemas económicos, que en la mayoría de los casos lo enfrentamos bastante bien. Yo te di el ejemplo de Ecuador, pero otros países también lo enfrentaron bastante bien, salvo Venezuela, porque cuando ya podía recuperarse, acceder nuevamente al financiamiento, la bloquearon y no le permitieron sacar la cabeza después que la habían metido en el agua, ¿no? Todos nos hundimos con ese cambio en la situación internacional del 2014 en adelante, 2015, pero ya cuando superamos eso, logramos nuevamente acceder a financiamiento. Hay un principio de economía que dice, si el choque externo es temporal, financia. Si es permanente, ajusta. Era un choque temporal, todavía había que financiarlo para no castigar a la gente en su bienestar. Pero a Venezuela no le permitieron, le pusieron el bloqueo y no pudo acceder al financiamiento. Bueno, ese fue el punto de quiebre y vimos cómo enfrentábamos una oposición ya muy bien articulada, con discurso, con respaldo de la prensa nacional, la prensa internacional. Era otra clase de oposición y le llamamos eso la restauración conservadora, ¿no? La restauración conservadora. Pero nunca nos imaginamos a los extremos que iba a llegar, hasta el punto que ahora la llamamos el Plan Cóndor 2. Porque, por ejemplo, aplicando el lawfare, ¿no? Arruinan vidas, familias, lo que le hicieron a Lula, lo que me hacen a mí, lo que le hicieron a Cristina, a Evo, pero no solo eso, nos roban la democracia. No es que le robaron solo la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil, porque si Lula hubiera sido candidato, él era el presidente de Brasil, no Bolsonaro. Claro. Si yo hubiera podido estar en Ecuador, modestia aparte, ganábamos las elecciones, pero solo contra el mundo, fue que, además de que nos robaron el partido político, participamos en el 2019 con un partido prestado, les ganamos las seccionales, eliminaron también ese partido prestado, creyeron que ya con eso nos iban a impedir participar in extremis, ¿no? Nos abrió las puertas otro partido llamado Centro Democrático, Ernesto, listas 1, y pudimos participar, pero no pudimos estar en Ecuador, ni como candidato. A mí sacaron una sentencia de casación en 17 días, condenándome a 8 años de prisión por dirigir una organización criminal. La organización criminal son mis ministros, mi secretario de Estado, el secretario jurídico, y como no tienen pruebas, por medio de influjo psíquico, lo dice textualmente la sentencia, por eso me impidieron ser candidato y me impidieron regresar al país. Si hubiera estado en el país, ganábamos esa elección, porque uno de los problemas fue, sabemos la prensa sabíamos que iba a estar en contra, las calumnias, la guerra sucia, pero con unidad, con estrategia, con organización de acción, hubiéramos derrotado a un candidato que era muy malo. Lazo era un candidato muy malo. Esa unidad, esa estrategia, esa acción, porque no podíamos estar en el país. Entonces, no solo nos roban parte de nuestra vida, perjudican nuestra familia, asesinan nuestra reputación, le roban la democracia, la propia democracia de nuestro pueblo. Esto hay que reflexionarlo profundamente. Miren, las políticas de austeridad no nos van a sacar de la crisis. Y yo temo que insisten en su fanatismo estos grupos y en sus intereses, porque las políticas de austeridad quienes benefician, el capital financiero, ¿no? Entonces, insisten en estas políticas. De hecho, es tan indignante la situación en Ecuador que la crisis la utilizaron para imponernos el acuerdo con el Fondo Monetario y estas políticas. Por ejemplo, no solo políticas fiscales, austeridad, sino, por ejemplo, la flexibilización laboral. Por ejemplo, la liberación, como les manifesté hace poco, de los precios de los combustibles. Entonces, realmente indignante. No es que buscaron superar la crisis lo más rápidamente posible con el menor costo, que el costo recaiga sobre los que más tienen, no sobre los que menos tienen, sino que aprovecharon para profundizar en el neoliberalismo, para imponernos el acuerdo que habían firmado con el Fondo Monetario en el 2019, para imponernos la flexibilización laboral y, por supuesto, en esa famosa ley
tristemente célebre ley que se llamó de apoyo humanitario eufemísticamente, donde decía que se podía votar trabajadores sin mayor problema. ¿Saben lo que hicieron a nivel de deuda? Dijeron que el acreedor se arregle con el deudor bilateralmente. Es decir, que los bancos pues le saquen la cabeza a los ciudadanos endeudados. Entonces, estas cosas son indignantes. Se llegó a tal nivel de servilismo, y ahí topo el tema de integración, lo que dijo Ernesto. Qué pena que se haya llegado a este nivel de servilismo, ¿no? Alma de vasallos de ciertos gobiernos, porque UNASUR fue fundado con gobiernos de derecha, con Uribe, con Alan García, pero compartíamos mínimos comunes, la vocación integracionista, la voluntad de integración, como nos enseña la Unión Europea. Eso va más allá de izquierda, derecha. O sea, la Unión Europea son 28 países con diferentes sistemas políticos, con diferentes culturas, diferente idioma, diferente religión, incluso diferentes estructuras productivas que hace pocas décadas se mataban por millones y tuvieron la voluntad de unirse. Nosotros somos países con el mismo pasado, con el mismo presente. Estamos obligados prácticamente a tener el mismo futuro, condenados a tener el mismo futuro. Eso lo vio muy claramente el libertador Simón Bolívar. Somos incapaces de unirnos, somos incapaces de integrarnos. Mientras los europeos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto, porque era lo obvio la integración. Pero hasta contra eso se atentó en la restauración conservadora. En este deseo de destruir todo lo que huele a la izquierda, recuerdo ellos, todo lo que huele a progresismo. Hay que destruirlo. Incluso la integración, destruyéndose ellos mismos, destruyéndose a nuestros pueblos, porque esa es una gran vía para superar su desarrollo. Por ejemplo, Ernesto ha mencionado unos cuantos ejemplos, con la Agenda Común de Investigación, con el Consejo Sudamericano de Salud, que se te olvidó decir, Ernesto, lo bien que actuó y reaccionó con la gripe porcina, la H1N1, ¿te acuerdas de 2009? Actuamos extremadamente bien, en conjunto, frente a esa epidemia. Ahora, ¿qué hizo Perú con la pandemia del coronavirus? Nos movió tanques de guerra a la frontera para que no pasen ecuatorianos contaminados. A ese nivel ha llegado América Latina. Estoy tratando de contestar algunas inquietudes que surgieron, pero tal vez estoy un poco desordenado, pero para volver a la pregunta de Clara, ¿no? Después de contestar o comentar sobre ciertos puntos que surgieron en sus intervenciones, sobre la influencia indígena en la integración. Tenemos mucho que aprender del mundo indígena, de los saberes ancestrales. Por ejemplo, su armonía con la naturaleza, por ejemplo, el concepto del buen vivir que está en nuestra Constitución, que no es el acumular más, el materialismo, sino vivir en armonía con la naturaleza, con otros seres humanos, con todas las culturas, respetándonos mutuamente, pero con dignidad también. Cuidado, cuidado, alguien se confunde y cree que el buen vivir, como ciertos fundamentalistas indígenas o cierta izquierda infantil, es la premodernidad, ¿no? Cuidado, creen que la miseria es parte del folclore. Cualquier grupo humano, indígena, afro, mestizo, que en el siglo XXI vive en casa con piso de tierra, sin servicios básicos, sin luz, sin electricidad, sin servicios de salud, sin buena educación, eso no es folclore, eso no es cultura, eso es miseria, es intolerable. Muy bien. Tal vez un tema, como ya se nos está acabando el tiempo, hacer un comentario final, por lo menos desde el ángulo colombiano. Sí, presidente, yo quería pasarle la palabra haciendo un último planteamiento porque nos quedan apenas 5 minutos. En este contexto de las movilizaciones sociales de Colombia, usted en su intervención inicial dijo que había grandes posibilidades de un cambio de modelo, de un cambio de gobierno, de una alternancia real en el gobierno en Colombia y que surgiera una candidatura progresista. Todos hemos hablado de esa posibilidad, pero sabemos que hay gran dispersión entre las fuerzas democráticas y progresistas de Colombia, incluso recientemente hasta un enfrentamiento. ¿Usted cómo ve la posibilidad de tender esos puentes y qué papel podemos jugar desde Puebla para que se den esos entendimientos y vaya unida toda la Colombia progresista detrás de un solo programa y una sola candidatura para ser gobierno en 2022?
Bueno, esa es la pregunta del millón que llaman. Pero digamos, aquí hay tres grandes espacios que se van a jugar en las elecciones. El espacio de una derecha neofascista con todas sus aristas, que va desde la extrema hasta una derecha institucional. Lo que podríamos llamar el centro político, que correspondería un poco a los espacios que tradicionalmente ocupaban los partidos tradicionales colombianos, y lo que podríamos llamar el espacio de la izquierda democrática. ¿Qué podría unir a esos espacios? Nada con el espacio de la derecha, pero sí habría muchas cosas que podrían compartir la alianza de centro con la alianza de izquierda, especialmente dos. El primero, la continuación del proceso de paz de Colombia, que incluye la reactivación de las negociaciones con el ELN y la presencia social del Estado en los sitios donde se convino que habría una presencia que no se ha presentado en estos años y en este gobierno, y que donde se está jugando la diferencia entre volver al conflicto o no, como estoy hablando de las zonas fronterizas del Catatumbo con Venezuela, de Nariño con Ecuador, de Chocó con Panamá. En esos sitios tiene que hacerse una presencia social del Estado. Y el segundo punto es cómo salir de la pandemia, porque los próximos 5 años vamos a tenernos que dedicar a recuperar el tejido social que destruyó la pandemia, a reactivar la economía, especialmente la economía de pequeñas y medianas empresas, que son las que han soportado, digamos, el desarrollo económico en América Latina, las que podrían contribuir a la integración. Y ojo, también reconstruir la democracia, porque estas democracias van a salir bastante golpeadas de la pandemia. Utilización de facultades extraordinarias, de uso excesivo de la fuerza, todos esos son problemas que tendrán que ver con el restablecimiento de la democracia. Yo espero que en la primera vuelta electoral la coalición de centro o la coalición de izquierda, si gana una, conduce la que gana y acompaña la que queda de segundas. Es decir, ojalá tuviéramos el escenario de que fueran dos opciones progresistas, pero contando con que haya una opción de derecha que se pueda llegar hasta la segunda vuelta, yo lo que trabajaría sería para que haya un preacuerdo entre las dos coaliciones, para que la coalición que pierda acompañe a la coalición que gane. Si no, vamos a estar en el mismo escenario de hace 3 años, aunque ahora con mucha ayuda del gobierno de Duque y con mucha ayuda de Uribe, que están polarizando las cosas de tal manera que la polarización va a ser al revés. Quiero agradecerle a los dos expresidentes que a partir de esta reflexión sobre el descontento social de Colombia nos hayamos pasado por salidas económicas, salidas políticas, salidas de integración y salidas democráticas a la crisis que embarga hoy a Colombia. Quiero agradecerles en nombre del Grupo de Puebla este extraordinario diálogo y espero que dentro de 8 días nos encontremos nuevamente con ustedes para un nuevo diálogo sobre un nuevo tema de interés. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias y viva Colombia. Viva. Y Pues, viva. Ernesto, un abrazo a todos.